Yo era el secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno en aquel momento de Aníbal Ibarra, y en el momento en que se llama elecciones yo era candidato a vicejefe de gobierno porque había elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Ibarra iba a la reelección que después obtuvo con Tellerman como candidato a vicejefe de gobierno, y la convocatoria de Néstor para que me integre al Ministerio de Educación de la Nación ocurre en medio del lanzamiento de la campaña a jefe de gobierno, que luego se postergó justamente por las elecciones nacionales primero y después fueron las elecciones de la ciudad. Así que me encuentra trabajando como secretario de Educación de la ciudad en esta incipiente campaña para vicejefe de gobierno acompañando a Ibarra, y en ese contexto el inesperado triunfo de Néstor Kirchner, el surgimiento como candidato de Néstor Kirchner, que no era lo que estaba previsto, la definición de su candidatura y después, bueno, la convocatoria urgente, porque como no hubo segunda vuelta, entre la designación de Néstor como candidato en la primera vuelta y la asunción pasó muy poco tiempo, así que fue todo muy vertiginoso. Era muy difícil asumir la presidencia en el contexto de crisis en el que estábamos, y era también todo un desafío asumir un Ministerio de Educación que tenía conflictos con las universidades, tenía conflictos con los docentes. Bueno, nosotros en el caso educativo teníamos una situación sumamente crítica. Hay que pensar que cuando asumimos hay 7 provincias que no estaban pagando los salarios, o lo estaban pagando parcialmente. 16 provincias pagaban con bonos. Casi todas las provincias habían suspendido las antigüedades, había habido un recorte del 13% a los salarios públicos, y entonces la mayor parte de los docentes habían tenido ese recorte también. Y como incluso la Ciudad de Buenos Aires, que era la única ciudad que pagaba los salarios en pesos y que lo hacía regularmente, nosotros pagábamos el salario 3 veces por mes. Es decir, al principio del mes se pagaba un mínimo que no alcanzaba ni siquiera al inicial, que en ese momento, para que tengamos una idea, era 302 pesos el inicial, con un básico de 200, y se pagaba en 3 veces y la gente terminaba de cobrar el 25 de cada mes. Era una situación crítica, caótica. En mayo del 2003 todavía no habían empezado las clases en la provincia de Entre Ríos, pero, insisto, 7 provincias tenían dificultad para pagar los sueldos. Muchas, como San Juan, tenían retrasos de varios meses, pero también los tenía Jujuy, los tenía Misiones, tenía Corrientes, tenía el Chaco. Había atrasos históricos, Río Negro, había atrasos históricos de salario, y fue la Nación, a partir de Néstor, la que se hizo cargo de esas diferencias salariales, que era lo mínimo y lo indispensable como para que funcione el sistema educativo. El pequeñísimo momento que tuve, yo lo conocí a Néstor un viernes a la noche, yo no lo conocía personalmente. Había hablado por teléfono, pero no lo conocía personalmente, así que lo conocí un viernes a la noche. El domingo asumimos, y el lunes a la noche estábamos ya hablando de cómo resolver el tema de Entre Ríos, así que el martes a la mañana, muy tempranito, viajé a Entre Ríos con la decisión de Néstor Kirchner de resolver el conflicto. El mediodía nos alcanzó Néstor, que llegó en avión para firmar el acuerdo con los sindicatos docentes en un acto popular enorme. Así que partimos de -0, de -10, quiero decir, partimos de una situación gravísima. Las cosas más mínimas, pequeñas, no se podían resolver porque no había recursos, ¿no? El esfuerzo que hizo Néstor para dotar de recursos al sector educativo fue, le damos nosotros el 3,5% de presupuesto del PBI para educación, del PBI más chico. Argentina había perdido el 25% del PBI, más que una guerra. Así que nosotros le damos un presupuesto que era muy bajo, el 3,5%, pero de un presupuesto muy pequeño. Bueno, 10 años después, Argentina tiene casi el doble, el 6,5% de presupuesto del PBI más alto de la historia de Argentina. Así que nosotros duplicamos casi el presupuesto, el porcentaje, y también casi duplicamos el PBI, así que sí, se multiplicó por 3 la inversión real en educación. Y esto fue claramente una política de Néstor que continuó Cristina, que es la de la Ley de Financiamiento Educativo, que acordamos con todos los sindicatos docentes, y como la Ley de Educación Técnica, que nos permitió poner el 0,2% del PBI hacia la educación técnica,
perdón, el 0,2% del presupuesto nacional a la educación técnica, es una cosa increíble. De 5 millones pasamos a 1.200 millones. De 5 millones a 1.200 millones. Hoy el Estado argentino invierte en la nacional y el provincial, y en esto Cristina ha sido una celosa custodia de que esa ley se cumpla, invierte el 6,5% de este PBI en educación. Es el país que más invierte en América Latina, es uno de los países que más invierte en el mundo, y a 10 años, cuando uno mira en aquel momento en las condiciones que asumíamos, hacía algo personal. Bueno, yo no quería asumir el Ministerio de Educación en esas condiciones. El Ministerio de Educación es un ministerio que no tiene las escuelas que las tienen las provincias, pero tampoco tiene las universidades, que son autónomas, y tampoco tiene el sistema científico y tecnológico, porque el CONICET es totalmente autónomo. Es un sistema, es un ministerio que se acaba en la puerta del ministerio, a tal punto que cuando tuvimos el interregno de los varios presidentes, cuando tuvo el presidente Rodríguez Sá, no nombró ministro de Educación, y tampoco nadie se dio cuenta, porque realmente la educación pertenece a las provincias, insisto. Entonces, para ganar autoridad en ese ministerio, como fue para aprobar las leyes, como la Ley de Educación Nacional, que nos permitió reemplazar la Ley Federal de Educación, como la ley que permitió nuevamente ordenar un sistema educativo que tenía 34 sistemas distintos, ¿sí? En unos lugares polimodales, en otros lugares era de 6, en otros de 9, en otros de 7, en otros de 8. Era un mosaico enorme y diverso nuestro sistema educativo, ¿no? Cuando uno mira para atrás, ¿cómo estuve tan loco de haber asumido en condiciones tan adversas? Bueno, la única razón era la energía que contagiaba a Néstor y el entusiasmo que contagiaba a Néstor. Néstor te llevaba la noche y te decía, ¿cómo anduviste hoy? ¿Qué hiciste? Metele, adelante, vamos. Digo, ese viaje en Río, increíble, pero bueno, él terminó con la frase que nos decía él a los ministros, ¿no? La única frase que me dijo respecto del tipo de gestión, me pregunté, ¿qué esperás? Dijo algo así, dijo, espero que todas las noches te vayas a dormir sabiendo que hiciste algo para mejorar la calidad de vida de la gente. Eso es.